Este es el video número 5 de una serie de 7 videos donde estoy haciendo análisis de los resultados de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana, principalmente con enfoque en empresas que son buenas pagadoras de dividendos y empresas de sectores estables que podrían ser consideradas para un portafolio de ingresos pasivos en la bolsa mexicana. En este video número 5 vamos a hablar sobre las fibras industriales. Son 4 fibras: Prologis, Monterrey, Nova y Next. No estoy considerando ya fibra Macquarie, porque esa es una fibra que va a dejar de cotizar próximamente en la bolsa. Ya estamos actualmente, cuando estoy haciendo aquí el video, ya estamos en proceso de ofertas de adquisición de fibra Macquarie. Entonces posiblemente para junio, tal vez ya podemos dejar de ver esa fibra en la bolsa, aunque ese proceso de desliste, la verdad, puede durar mucho más tiempo en el caso que no haya ninguna empresa dominante sobre esa participación que tiene fibra Macquarie. Y si no hay ninguna empresa con una participación suficiente para quitar a esa empresa de inmediato de la bolsa, ese proceso podría durar más de lo esperado. Entonces vamos a ver qué va a pasar los siguientes capítulos de esa novela Fibra Macquarie. Entonces ya está fuera aquí del análisis y vamos a analizar entonces esas 4 empresas mencionadas. Y vamos a empezar aquí con Fibra Prologis. En el 1T26 tuvo un resultado de AFFO de 1.412 millones de pesos. Yo normalmente utilizo el AFFO para el análisis, así como utilizo la utilidad neta para las acciones. Yo utilizo el AFFO para las fibras. Es una sigla en inglés, por eso menciono aquí la sigla en inglés. Es Adjusted Funds from Operations, que sería fondos ajustados de operación, como quieran decir. Pero ese es el concepto que yo considero como el principal para considerar las utilidades de las fibras. En algunos momentos, pocos momentos, vamos a ver el concepto de utilidad neta o el concepto también de FFO AMEFibra. También es otro concepto que vamos a ver también en algunos momentos. Eso porque es un intento de AMEFibra de homologar todos los conceptos de utilidades para todas las fibras para que sean iguales. En el caso de Fibra Prologis, tenemos aquí un resultado también bastante decente. Multiplicando ese resultado por 4 veces, multiplicando por 2, sería 2.8 mil millones de pesos, y por 2 sería 5.6 mil millones de pesos. Entonces estaría muy próximo aquí del mejor año de su historia, que fue el año 2005. Y así como en el caso de las acciones, yo también analizo aquí esos mismos indicadores para las fibras, principalmente mirando aquí el precio sobre AFFO. Y también para las fibras es muy interesante mirar el precio sobre valor teórico. En el caso de Fibra Prologis tiene su precio sobre FFO de 23.53 veces, que es un valor bastante alto históricamente para la fibra. Si vemos aquí años anteriores, menos de 15 veces, pero en los últimos años ya está en más de 20 veces. Y un precio sobre valor teórico bastante también decente de 1.04 veces. O sea, prácticamente estamos comprando lo que vale la fibra en su valor teórico, o de acuerdo a su valor teórico. Buenos resultados aquí también con relación a indicadores de fibras como endeudamiento, propiedades, área bruta rentable y también tasa de ocupación. Podemos ver que no cambió tanto así si comparamos con el 4T25. Lo principal aquí de esos indicadores, la tasa de ocupación es que siempre se mantenga alta. Obviamente lo mejor es que siempre esté en 100%, sino lo más alto posible. Área bruta rentable que vaya creciendo con el tiempo. Propiedades que vayan creciendo con el tiempo y el nivel de endeudamiento que vaya disminuyendo o se mantenga constante, pero preferentemente que sea inferior a 35-40%, porque ese es el estándar de las fibras, que es mantener un nivel de endeudamiento por ese nivel que comenté de 35-40%, es lo más común. Vamos ahora con Fibra Monterrey. Tenemos aquí resultados del 1T26 y tenemos aquí un resultado de 613 millones de pesos solo para ese primer trimestre. Es un resultado que quedaría cerca de los 2.489 millones del año 2025. La diferencia con Fibra Monterrey es que finalizando el año tenía 2.4 mil millones de títulos en circulación y ahora tiene casi 3.1 mil millones de títulos en circulación. Eso hace con que su utilidad por cada título sea más baja. Entonces, eso siempre es una preocupación con fibras, porque siempre están haciendo nuevas emisiones, y si esas nuevas emisiones no hacen con que la fibra sea una fibra más rentable comparando con lo que era antes de la emisión, entonces va a haber aquí un perjuicio, una pérdida de su rentabilidad por cada título, que es siempre algo malo.
Entonces, no hay ningún problema que la fibra quiera aumentar su nivel de certificados porque va a expandirse. Eso no es ningún problema. El problema sería cuando, por aumentar ese nivel de títulos, pierde rentabilidad por certificados. Entonces, ese siempre será el problema. Y cuando ocurre eso, perjudica mucho el crecimiento de la fibra, principalmente pensando que si es menos utilidad por cada título, entonces, ¿cómo la empresa va a aumentar a largo plazo su nivel de dividendos? ¿No? Entonces, ese siempre es el pensamiento. Su precio sobre FFO de hoy es de 18.53 veces, su precio sobre valor teórico es de 1.48 veces. Paré el video para hacer aquí una corrección sobre su valor teórico, que es de 1.17 veces, porque no estaba actualizado aquí un dato aquí sobre su valor teórico. Entonces, 1.17 veces, 17% sobre su valor teórico de premio aquí. Entonces, no es, o más bien la indicación general que vamos a ver siempre es siempre comprar una fibra que esté por abajo de su valor teórico o lo más cercano posible a su valor teórico. Pero yo creo que hay que analizar cada caso. Yo creo que en el caso de Fibra Monterrey, pagaron 17% por arriba de su valor teórico. Ese no es el problema, desde que sea una fibra que está en crecimiento. Esa sería, ¿no?, la cuestión principal, que tampoco es el caso aquí de Fibra Monterrey, a menos de acuerdo a algunos indicadores. Lo que siempre Fibra Monterrey va a mencionar es que está creciendo mucho su nivel de utilidad general, que es el EFFO. Pero lo que no menciona Fibra Monterrey es que históricamente su nivel de EFFO por cada certificado es un nivel que está batallando desde hace muchos años para crecer. Es un nivel que desde el año 2018 era de 1.06 y hoy en el año 2025 es de 1.02. Entonces, como tal, la empresa no crece su nivel de utilidad por cada certificado. Entonces, ¿cómo va a crecer su nivel de dividendos por cada certificado? O sea, no es posible, ¿no? Con relación aquí a algunos indicadores generales, también tenemos buenos indicadores. Eso sí, es una fibra que hoy está tratando de crecer su nivel de portafolio. Entonces, agregar más propiedades a su portafolio con un nivel de endeudamento también bastante aceptable. Vamos ahora con Fibra Nova. Fibra Nova que tuvo un resultado del 1T26 de 374 millones de pesos, casi igual comparando con el 4T25, y es un resultado que podría llevar Fibra Nova a tener el mejor año de su historia en el caso que se mantenga aquí ese tipo de resultado. Multiplicando por 2 sería alrededor de 740 millones de pesos, y multiplicando por 2 otra vez sería aquí en 4 trimestres un resultado de poco más de 1.5 mil millones de pesos, que sería mejor comparando con el año 2025, cuando fue de 1.4 millones de pesos. 1.4 mil millones de pesos. Su precio sobre FFO es de 16.99 veces y su precio sobre valor teórico es de 1.47 veces. Lo que podemos ver de Fibra Nova es que su precio ha subido mucho en los últimos meses también. Si por 35 o 36 pesos ya nos parecía un poco caro, ahora más de 40 pesos realmente, aunque sea una excelente fibra, pero sí está cotizando a niveles un poco altos actualmente. Pero aún así, su yield pues también es aceptable, yo creo, ¿no? Porque 5.6, 5.7% cotizando en máximos históricos significa que la fibra tiene una buena rentabilidad en el caso que estuviera cotizando un poco más cerca a su valor teórico. Y antes de ir a la última fibra del análisis, que es Fibra Next, vamos a pasar aquí por los datos generales de la fibra. Ocupación 100%, excelente. Va creciendo poco a poco su área bruta rentable. Propiedades también va creciendo poco a poco y tiene aquí un endeudamiento de 30%, que también es un nivel bastante aceptable para las fibras. Ahora sí, vamos con Next, que es la última empresa del análisis. Next, que no estaba en los videos del 4T25, pero ya está aquí ahora en la planilla para que podamos checar un poco más sobre sus resultados, que es una fibra que es 100% industrial. En el 1T26 tuvo un resultado de 556 millones de pesos. Aún no tenemos mucho historial para que podamos comparar con sus últimos resultados, pero tenemos, por ejemplo, el 4T25, donde su resultado fue de 515 millones de pesos. Entonces necesitamos un poco más de historial sobre Next. Actualmente tiene un precio sobre FFO de 17.27 veces, precio sobre valor teórico de 0.90 veces, porque su valor teórico es de poco más de 108 pesos para el 1T26. Y lo que tenemos de Next es también, la novedad es en relación a los dividendos. Lo que estamos viendo de Next es que paga exactamente cuando paga Fibra 1. Entonces sus pagos son de manera trimestral y sus pagos son decentes también, ¿no? Porque aquí
O pago mais recente, por exemplo, que foi o 11 de maio del 2016, foi um pago de 1.4183. Comparando com o preço desse momento, quando realizou o anúncio, é um dividendo de 1.50% trimestral. Multiplicando esse valor por 4, seria um 6% anual. Então, um 6% para uma fibra que não apenas vai começando na bolsa, não é uma fibra nova que está buscando completamente nova, porque já tem toda um equipo por detrás e já tem imóveis que estão consolidados em seu portfólio. É uma fibra que apenas começou a cotizar, apenas vai reportando e já está pagando aqui ao redor de um 6% anual, não aqui estimando aqui seus pagos, é bastante aceitável, não? Invertir em bens raízes tendo limpio 6% em uma inversão anual de rendimento é bastante aceitável, eu creio também. Claro, nos faltam mais dados para análise de Fibra Next. E limpios, que eu digo também quem inverte através de um PPR, porque quem inverte em um portfólio normal vai ter descontado aqui quando se paga por resultado fiscal, coisa que não passa dentro de um PPR. Se vamos aqui a alguns dados de Fibra Next, temos aqui uma ocupação de 97.8%, que está bastante bem. Vemos que sua área bruta rentável vai crescendo com o tempo, porque é uma fibra nova, então também vai estar fazendo movimentos em comparação com seus certificados. Podemos ver aqui que esse número de certificados vai crescendo com o tempo também. É uma fibra que se está consolidando também, então vamos esperar alguns movimentos para ter mais informação sobre Fibra Next. Podemos ver que está agregando também novas propriedades em seu portfólio e também que seu nível de endeudamento também é um nível aceitável. Como curiosidade, Fibra Prologis, Monterrey e Next, que são 3 das 4 fibras que vimos no vídeo de hoje, são as 3 fibras que estão competindo para comprar a Fibra Macquarie. Então, só questão de tempo, vamos a ter mais notícias sobre essa questão da aquisição de Fibra Macquarie. Si te gustó este video, puedes contribuir con like, también puedes suscribirte en el canal. Me puedes encontrar en las redes sociales como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes videos de los análisis y también en los siguientes videos aquí del canal.